El significado de los sueños eróticos desde la perspectiva junguiana. Los sueños, al igual que otras expresiones de lo inconsciente, como las fantasías o los síntomas, poseen desde la perspectiva de la psicología junguiana una finalidad y una función al interior del proceso de complejización y maduración de la personalidad, denominada por Jung como proceso de individuación. Se propone que la principal funcionalidad de los sueños es la de la compensación, es decir, la corrección de los desequilibrios, de la unilateralidad de alguna actitud o perspectiva consciente que ha dejado de ser funcional. Esta corrección promueve a la psique a la construcción de estructuras cada vez más complejas e integrales. La sexualidad, por su parte, es para la psicología junguiana una pulsión interna que se experimenta como atracción hacia una otredad, como una fuerza que nos invita a vincularnos, a establecer relaciones. La sexualidad irrumpe con intensidad en la adolescencia, funcionando como un motor para que el individuo salga de la esfera familiar infantil y se relacione con otros, con los extraños. Es un factor indispensable para asegurar la preservación de la especie. La sexualidad permite y promueve la experiencia del nosotros, del pertenecer. Arquetípicamente, la sexualidad tiene que ver con Eros, el gran vinculador, relacionado con la pasión, la vitalidad, lo anímico, el profundo interés. También con el caos, con lo que perturba el orden establecido. El Eros disuelve lo que nos separa y nos atrae a la experiencia de la unidad. Lo erótico se experimenta como deseo de fusión en un otro, de morirme en un otro, que a la vez y paradójicamente nos da la sensación de estar plenamente vivos. La libido como energía vital. Una de las principales y primeras discrepancias de Jung con respecto a Freud fue con respecto a la naturaleza de la libido. Para Jung, la libido no solo se refería a una energía de carácter sexual como lo planteó Freud, sino que la consideró una energía vital más abarcadora que incluye el anhelo de totalidad, de trascendencia, de significado y de sentido. La libido para Jung es el fundamento de la producción simbólica, de la imaginación y de la creatividad. El sueño de contenido sexual puede funcionar de manera similar a la sexualidad misma en el mundo exterior, promueve y convoca al soñador a una relación, pero en esta ocasión a una relación con el mundo interior, con el mundo de las imágenes, de los símbolos, a una relación entre los personajes y necesidades que le habitan, aspectos que Jung denominó como los complejos afectivos. Los personajes que nos habitan. Los complejos afectivos hacen referencia a un conjunto de emociones, imágenes y fantasías inconscientes que nos promueven determinadas formas de pensar, sentir y actuar. Pueden entenderse como una especie de subpersonalidades que con algún grado de autonomía perturban la conciencia. Los complejos son los elementos constitutivos de la psique, por lo tanto no pueden considerarse en sí mismos como negativos. La constelación de los complejos genera una activación psíquica que nos estimula para elaborar maneras de abordarlos e integrarlos. Son por lo tanto los motores para la transformación y ampliación de nuestra conciencia. Los complejos tienen la facultad de personificarse en nuestros sueños y se constituyen, según Jung, en los guionistas, directores, actores y escenarios de nuestro mundo onírico. Los sueños comunican. Mientras estamos soñando, fisiológicamente se produce una inhibición motora que nos compele hacia la realización simbólica de los estímulos y contenidos que le subyacen. Jung, a diferencia de Freud, no abordó los sueños como el resultado de una distorsión o un disfraz. Los asumió como productos naturales que buscan comunicar, no ocultar. El hecho de que nos parezcan extraños es porque su lenguaje es simbólico, metafórico, por lo tanto requiere ser interpretado, decodificado. Lo simbólico para Jung es la mejor expresión de algo que no puede ser conocido en su totalidad, que no puede ser abordado únicamente desde el pensamiento racional. El símbolo posee un potencial transformador. Jung consideró que los sueños cumplen su función autorreguladora de la psique, aunque no los recordemos o comprendamos, pero su estudio e interpretación aumenta y acelera su eficacia. Interpretación subjetiva y objetiva. Los sueños eróticos se consideran como una expresión de la dinámica de la propia psique y revelan aspectos de nuestro mundo interior. No son expresión, por lo tanto, de deseos o fantasías ocultos que estemos reprimiendo o negando hacia otras personas, y mucho menos de sentimientos o deseos de otras personas hacia nosotros.
El abordar los personajes, escenarios, objetos y situaciones del sueño como aspectos de la propia psique se le denomina interpretación subjetiva y es la que predomina en la aproximación junguiana. Se contempla también que los sueños con personas con las que mantenemos en vigilia una relación estrecha nos pueden estar brindando una perspectiva, un punto de vista sobre la relación con esa persona de la que no somos suficientemente conscientes. A lo anterior se le denomina interpretación objetiva. Es relevante para la interpretación indagar el por qué puede ser significativo para el soñador el ser consciente de esa perspectiva sobre dicha relación en ese particular momento de su vida. La interpretación subjetiva y objetiva de los sueños no son excluyentes y pueden llegar en muchas ocasiones a ser complementarias. Los sueños eróticos como unión. Lo erótico en los sueños puede aludir a distintos niveles de lo arquetípico, desde lo más animal, instintual o fisiológico, pasando por la necesidad de vinculación, al aspecto más sutil o profundo relacionado con la conjunción alquímica de los opuestos, el matrimonio místico, la integración de los opuestos complementarios. La conjunción mística, considerada por Jung como una imagen de la meta del proceso de individuación, puede expresarse oníricamente, además de como actividades sexuales, como un matrimonio, una danza, figuras mandálicas o andróginas. Imágenes relacionadas se encuentran en los tratados alquímicos, los cuales fueron para Jung la mejor expresión proyectiva del proceso de maduración y refinamiento de la personalidad. Es significativo que el lenguaje y las imágenes relacionadas con la experiencia mística, con el encuentro con lo luminoso, con lo sagrado, que hace parte de diversas tradiciones, guardan importantes similitudes con el lenguaje y las imágenes poéticas acerca del encuentro erótico entre los amantes. Los sueños sexuales pueden ser entonces en ocasiones un símbolo de unión, de integración, de síntesis de lo que representan los personajes que hacen parte del vínculo erótico onírico. Son la manera como la psique procura abrazar aquello que es un factor de maduración o de equilibrio, de ampliación de conciencia. Hacen parte del proceso del despliegue paulatino del individuo como un ser humano integrado y completo que va trascendiendo a lo largo de la vida la unilateralidad, que va armonizando las diferentes subpersonalidades y necesidades que le habitan. Se puede soñar que se tienen relaciones sexuales o presenciar que otros lo hacen. Del sueño erótico pueden hacer parte personas con las que tenemos relaciones estrechas, con conocidos con los que no nos volvimos a encontrar o personas que no reconocemos. Pueden aparecer también personajes mitológicos o históricos, lugares con faros descomunales, vaginas dentadas, etc. Es usual que se vayan transformando o mezclando las cualidades o características de los diferentes personajes. Una pareja actual que luego adquiere características de una expareja, un desconocido que tiene algún aspecto relacionado con el padre o la madre, también pueden ser de un género en un momento y luego de otro. Los sueños como compensación de la actitud consciente. Atendiendo a la función compensadora de los sueños desde la perspectiva de la psicología junguiana, se considera indispensable para la interpretación conocer la actitud consciente del soñante. Imágenes similares de un sueño en distintas personas pueden adquirir significados incluso opuestos dependiendo de las particularidades del soñante, de su momento vital y de sus particulares asociaciones con respecto a los contenidos del sueño. Es por esta razón que los diccionarios de significados de sueños se suelen considerar poco útiles para poder explorar el sentido singular que puede tener un sueño para cada persona. Ante un sueño erótico, entonces, el primer paso es indagar sobre la actitud y la experiencia consciente del soñante con respecto a la sexualidad. Si hay una inhibición o frustración de la vivencia de la sexualidad en la vigilia, esta se potencia en lo inconsciente, generando sueños de contenido sexual que ayudan a aliviar, a compensar la falta de actividad en este ámbito. Sumergirse en las imágenes y las sensaciones. Los sueños eróticos suelen evocar diversas emociones y sensaciones, no solo placenteras, sino también desagradables o claramente perturbadoras. Pueden estar presentes sentimientos de vergüenza, rendición, devoción, pasión, amor, vulnerabilidad. Nos podemos sentir explotados, violentados, coaccionados, amados, deseados, rechazados. Pueden ser evocadores de experiencias de dominación o sumisión. Es relevante para la interpretación del sueño explorar qué en nosotros o de qué manera se puede estar sintiendo de esa manera.
El ser violentado, por ejemplo, como metáfora, puede aludir a forzar un aspecto hacia un lugar que no se elige o que no le corresponde. Aquello nos puede hacer reflexionar con respecto a si estamos violentando o permitiendo que sea violentado algún aspecto de nuestra personalidad. La interpretación de un sueño desde la perspectiva junguiana no es simplemente un ejercicio intelectual. La intención es procurar sumergirnos en las imágenes, en los símbolos y en las sensaciones que rodean los sueños, pues es en esa afectación donde reside su impacto transformador. Para favorecer la experiencia inmersiva del sueño, resulta apropiado que lo registremos en nuestro diario de sueños en primera persona, en presente, y que procuremos describir también las sensaciones y emociones presentes. Erotismo como profunda afectación. Para desentrañar el posible significado de un sueño sexual es relevante indagar lo que pueden simbolizar o representar para el soñador las personas que hacen parte del sueño. El sueño erótico, por ejemplo, con una figura de autoridad como una jefa o un líder político, puede representar que nuestro ego se encuentra en un movimiento de interiorización de las cualidades o características que podamos asociar con ese personaje en particular. Puede ser la capacidad para tomar decisiones, de asumir actitudes de liderazgo, etc. Una manera de acceder al significado de un sueño erótico puede ser jugar traducir tuve sexo con mi jefe en un sueño a durante el sueño estuve procurando relacionarme íntimamente o estuve integrando mis capacidades de ejecución o decisión. Podemos imaginar ser penetrados, cogidos, humedecidos, esto es, ser afectados profundamente por una idea, por una actitud, por una nueva perspectiva. La hipótesis es que en un sueño erótico nos estamos involucrando íntimamente, mezclando con algún aspecto que está promoviendo una maduración, un equilibrio interno, la sanación de una herida. Los sueños eróticos tienden puentes hacia nuestros aspectos desatendidos o no suficientemente cultivados. Lo arquetípico en los sueños. Cuando los personajes de los sueños no son personas que conocemos y con las que podemos hacer asociaciones personales, se presupone que en el contenido predominan entonces más los componentes arquetípicos. Lo arquetípico tiene que ver con lo instintivo en los seres humanos. Los arquetipos funcionan como mecanismos de autorregulación y promoción del desarrollo psíquico. Pueden entenderse como patrones universales que es posible identificar en imágenes y personajes de las mitologías e historias de todo tiempo y lugar. Son vistos también como contenedores y transmisores de la sabiduría común a toda la humanidad. En el individuo se encarnan a través de los complejos afectivos, teñidos y matizados con las experiencias culturales y de la historia personal. Lo arquetípico se experimenta como los filtros con los que interpretamos la realidad, las motivaciones internas a vivir ciertas experiencias, los dioses internos a los que necesitamos rendir culto, los demonios que exigen tributos o atención al interior de nuestra psique. Conviene indagar entonces con respecto al arquetípico de los personajes y situaciones de nuestros sueños, explorar a qué necesidad primordial se encuentran aludiendo, qué tipo de experiencia necesaria se encuentran promoviendo. Un sueño erótico con una prostituta puede estar aludiendo, por ejemplo, a la imagen de la prostituta sagrada, a las vírgenes negras, a Isis, a la necesidad de la integración de lo femenino oscuro, renegado y reprimido. Lo femenino oscuro tiene que ver con los ciclos de la naturaleza que necesitan ser reconocidos y contemplados, con la imaginación que se complementa con el pensamiento racional, con la ética del cuidado del planeta y de la diversidad indispensable para la sostenibilidad. El sueño erótico con un mafioso o un ladrón puede estar aludiendo a un aspecto vinculado con Hermes, el mensajero de los dioses, relacionado con el comercio, la diplomacia, la astucia, el cruce de caminos. Lo hermético en la psique es un aspecto necesario para favorecer las transiciones, cuando necesitamos tender puentes entre dos mundos, dos etapas de nuestra vida, entre diferentes prioridades, intereses o perspectivas. Una orgía puede aludir a lo dionisiaco, esa energía subterránea que surge para compensar la enquistada predominancia de los valores apolíneos con los que se ha identificado la humanidad desde que se ha catapultado la razón como esencia del humano. Lo dionisiaco se encuentra relacionado con la emocionalidad, con el cuerpo, con lo natural, con lo primigenio.
Promueve la vinculación con la familia humana en compensación de la paranoia colectiva y la desconfianza hacia los otros. Un sueño erótico con el terapeuta, con un médico o con una chamana puede ser un intento de estrechar el vínculo emocional y de confianza en el proceso terapéutico, con lo sanador arquetípico en nuestra psique. Amplificación e imaginación. La indagación de lo arquetípico se realiza a través de la amplificación. Esta consiste en acudir a imágenes de la mitología, el folclore, el arte, películas e historias que podamos relacionar con las imágenes de los sueños. La amplificación nos aporta un marco comprensivo más amplio a nuestros dramas personales y brindan posibles caminos de actuación basado en la experiencia humana de millones de años. Para interpretar los sueños es importante cultivarse en el mundo simbólico, de las imágenes, de las expresiones artísticas, pero sobre todo es indispensable permitirse imaginar mundos posibles, jugar con las historias y personajes que nos proporcionan los sueños. El rapto arquetípico. El rapto y la violación son temas arquetípicos que aparecen una y otra vez en historias y mitologías de todo tiempo y lugar. Quizá la historia más popular que contiene el tema del rapto-violación es la de la doncella Core Perséfone, quien fue abruptamente separada de su madre Deméter y llevada por la fuerza al inframundo, al dominio de Hades. En el Hades, Core sufre la muerte simbólica de su candidez e inocencia, renaciendo como Perséfone, la dama del inframundo, que abraza e integra la oscuridad y complejidad de la madurez. Core se transforma en Perséfone, desplegando su singularidad más allá de las expectativas infantilizadas parentales. Una de las posibles interpretaciones de una violación, un rapto o las comunes persecuciones en un sueño puede ser el tránsito necesario de nuestra psique por una iniciación o la integración de un aspecto de la sombra de lo potencialmente consciente. Las experiencias de iniciación suelen ser rechazadas por un aspecto de nuestra psique que anhela permanecer en estado de infantilidad, que teme perder y abandonar la posición ya alcanzada. Sin embargo, existe una energía más poderosa aún que inevitablemente nos conduce a la transformación y a la complejización. Otra manera en que se puede representar ese rapto es el enamoramiento, caer en una trampa, la posesión por un espíritu o un demonio. Hay sueños de violaciones o abusos que pueden ser la recreación de experiencias por las que ha pasado una persona en algún momento de su vida. En estos casos, los sueños activan de manera frecuente la escena traumática, permitiendo que lentamente vaya perdiendo su autonomía y se pueda integrar paulatinamente al sistema psíquico. Como estos sueños surgen como efecto de una experiencia emocional intensa, dicha funcionalidad fue denominada como reactiva. Sueños con exparejas. Son relativamente frecuentes los sueños sexuales con exparejas. Un sueño erótico placentero con una expareja puede tener que ver con el proceso de recuperar interiormente aquello que en una etapa de nuestra vida nos enamoró o nos atrajo de esa persona. Puede entonces que nuestra capacidad de amar, de darle sentido a nuestra vida o de proveernos, que proyectamos y depositamos en esa persona, está empezando a ser nuevamente un recurso propio disponible. El fin de una relación de pareja lo podemos vivir como una pérdida del alma. Un sueño erótico con una expareja puede dar cuenta que estamos recobrando nuestra alma, es decir, nuestra capacidad para amar y ser amados, nuestra motivación o sentido de vida. Como siempre, es relevante la actitud consciente y los sentimientos asociados. Un sueño sexual con una expareja puede estar también llamando la atención sobre un estado de estancamiento, quizás un duelo que no ha acabado de elaborarse o de que nos estamos relacionando o dándole cabida en nuestra vida a algún factor que está siendo una traba para nuestro crecimiento o nuestra maduración. Por otra parte, se considera que los sueños repetitivos pueden ser un indicativo de que el ego consciente se resiste a realizar las correcciones necesarias para el equilibrio psíquico. La función correctiva de los sueños no ha conseguido su cometido, viéndose en la necesidad de aplicar más dosis para promover dicha transformación. Sueños y fantasías eróticas. Los sueños eróticos en ocasiones pueden ser la recreación de fantasías eróticas conscientes. Si hacemos una exploración simbólica no literalizada de las fantasías, es posible que nos den una pista del anhelo trascendente de nuestra alma, del tránsito necesario por una experiencia de iniciación.
Hay deseos sexuales que son incuestionablemente reprochables y apropiadamente censurados socialmente si se llevan a cabo en la vigilia por lo nocivo que pueden llegar a ser su realización para el individuo mismo o para otros, como la pedofilia, el incesto, la necrofilia, etc. Además, en lo literal solo hay descarga, no hay símbolo, no hay contención, no hay transformación. Sin embargo, en el mundo onírico, imágenes relacionadas con estas prácticas pierden su carácter perverso y adquieren un valor simbólico como expresiones de los movimientos y necesidades del alma. La relación erótica con un infante en un sueño puede aludir a la necesidad de relacionarnos íntimamente con lo que se suele denominar como el niño interior, la capacidad de asombro, el deseo de aprender, la inocencia, el juego, aspectos que necesitamos madurar. Incluso el erotismo con un niño en un sueño puede aludir a la relación profunda con el arquetipo del niño divino, una expresión del self, el aspecto transpersonal de la psique, la vocación que busca desplegarse en cada uno de nosotros. El sexo con un zombi o con un muerto puede aludir a la necesidad de darle cabida en nuestra psique a la muerte como arquetipo de la renovación de la vida. El erotismo con un animal en un sueño puede aludir a la necesidad de relacionarnos con nuestros aspectos instintivos relacionados con lo que asociamos con ese animal en particular. El sexo con un extraterrestre puede estar relacionado con la aceptación de nuestros aspectos más excéntricos o singulares. Un extraterrestre también puede ser una representación del arquetipo del Salvador. Por supuesto, lo anterior son solo simplificaciones y generalidades a modo de ejemplo que no atienden a las significaciones de un sueño específico ni a las particularidades de cada persona. Sueños eróticos con familiares como anhelo de renacimiento. Los sueños eróticos con familiares como la madre, el padre o los hermanos suelen generar bastante desconcierto aunque no son demasiado inusuales. El tema de la madre-hijo amante es recurrente en los mitos de origen de todas las culturas. Osiris de la mitología egipcia, Pachue en la cosmología chibcha. Los niños en dichos mitos son amados, asesinados, enterrados y lamentados por las madres y vuelven a renacer a través de ellas. Para Jung, el incesto madre-hijo posee una doble connotación. Por una parte, representa el anhelo del ego de retornar a un estado de dependencia infantil, donde no hay conflictos ni responsabilidades, donde somos cuidados, nutridos y amados incondicionalmente. Esta perspectiva es cercana a la postura freudiana y posee connotaciones negativas, ya que alude a un infantilismo, una fijación en una etapa de inmadurez que no corresponde con el desarrollo vital. Por otra parte, Jung considera que el incesto en los sueños y en la mitología puede representar también el retorno a la madre como expresión de lo inconsciente. El incesto entonces es la unión amorosa con la madre como símbolo de la fuente de todo lo creativo, en la que el individuo transita por una experiencia de muerte simbólica y renacimiento. El ego se hace amante de la madre y la fecunda para renacer en un ser renovado, lo que implica la muerte y sacrificio de su anterior condición. Para la psicología junguiana, cuando hay un estancamiento de la libido, una parálisis en el curso vital, un obstáculo que no podemos superar con los recursos psicológicos que contamos, hay la necesidad de ese retorno a la madre que permite una revitalización y una actualización de sentido, el nacimiento de una nueva personalidad. Más que el deseo de la cohabitación es el deseo de introducirse en la madre para volver a ser parido, para nacer nuevamente. Es el deseo de unión con la esencia de uno mismo, con el self, con nuestra vocación, con nuestro particular camino. El hundimiento y muerte del sol cada noche en el mar de lo inconsciente, para renacer cada mañana renovado, es una imagen relacionada. También la del héroe o la heroína que es tragado por un dragón o un lobo, o se introduce en el vientre de la ballena y renace posteriormente en una condición de mayor madurez. Subjetivamente podemos experimentar el viaje nocturno por el mar como las depresiones revitalizadoras que pueden hacer parte de una fuerte crisis emocional, de un tránsito de madurez importante en nuestra vida. La interpretación de los sueños nos permite poder cooperar desde nuestro ego consciente con los movimientos de la psique en lugar de resistirnos a ellos, lo cual genera más sufrimiento. El tránsito por las polaridades. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, el proceso de desarrollo de la personalidad no sucede de manera lineal, sino que se representa como la imagen de una espiral,
esto es, una circunvalación ascendente sobre un mismo punto. La energía para este movimiento ascendente surge de la tensión de las polaridades inherentes a la existencia que se encuentran vinculadas como una unidad interdependiente. Tal como se desprende de la noción china del yin y el yang, cuando yang, lo masculino, lo consciente, la luz, ha llegado a su extremo, se origina el yin, el retorno de lo femenino, lo oscuro, lo inconsciente. Yin y yang, por lo tanto, no son elementos independientes, sino dos fases de un mismo fenómeno bajo una visión cíclica y relativa del universo. Para que las polaridades se equilibren y se vinculen armónicamente, necesitan alternarse de forma rítmica como un péndulo sin llegar a los extremos y separarse. Los ciclos por cada aspecto de la polaridad permiten el movimiento, la renovación y la complejización de la vida. A nivel psicológico, la unilateralidad en alguno de los aspectos de una polaridad interna se compensa con el advenimiento de su opuesto. Un sueño erótico puede ser el movimiento de la psique hacia un aspecto de una polaridad que necesita activarse y se encuentra representado en el personaje con el que nos vinculamos sexualmente. A través de un sueño erótico se nos puede estar invitando hacia una dosis de introversión, de reflexión, de receptividad o cualquier otra cualidad que asociemos con nuestra pareja sexual onírica. Una persona que consideremos tacaña puede simbolizar la invitación a una etapa de contención, una persona que consideremos superficial a una etapa menos densa, más ligera con respecto a algo, una persona perezosa a bajar el ritmo, etc. El tercero que emerge, la función trascendente. La polaridad se puede representar como una relación erótica entre personas con diferentes nacionalidades, edades, gustos, valores, etc. Podemos jugar a imaginar qué polaridad se puede estar representando en esa relación. Introversión, extroversión, pensamiento, sentimiento, quietud, movilidad, intuición, sensación. Es posible favorecer el efecto transformador de los sueños, imaginando, incluso dibujando o esculpiendo en plastilina o arcilla cómo podría ser el hijo o la hija, el tercero, el andrógino que emerge de esa conjunción, qué rasgos matizados de cada uno de los padres podría contener. Por ejemplo, entre un narcisista y una persona con baja autoestima, el tercero puede ser una persona que reconoce su valor y tiene en cuenta a los otros. La psicología junguiana plantea que la maduración de la psique tiene que ver con la capacidad de percibir y asumir paradojas cada vez de una mayor complejidad. Los guardianes del umbral. En ocasiones sucede que en el sueño hay alguna circunstancia que interrumpe o imposibilita que se lleve a cabo el encuentro sexual. La indagación simbólica de aquello que impide la unión, que puede ser uno de los padres o algún otro personaje o cualquier otra circunstancia, nos puede dar luces sobre aquello que es un obstáculo a superar en pos de la integración de ese aspecto. También nos puede ofrecer estrategias para solventar los obstáculos que se presentan en el proceso de integración, de maduración. En el marco de la travesía del héroe serían los guardianes del umbral con los que es necesario lidiar, los dragones con los que es necesario batallar durante el viaje de transformación. Si consideramos que el personaje con el que no se consigue la unión posee más bien connotaciones negativas, lo que impide la unión puede aludir más bien a factores internos de protección de los cuales es importante ser consciente. Sueños con celebridades. Las celebridades como deportistas, músicos, influencers, etc., pueden ser una representación del arquetipo del héroe, personajes que funcionan como referentes e inspiración. Nuestro héroe o heroína internos son el factor psíquico que nos convoca a trascender los límites anteriores de nuestra personalidad, a hacer un sacrificio por un bien mayor, a trascender un miedo importante, a desprendernos del mundo conocido que ya resulta insuficiente. Las asociaciones que nos evoca el personaje célebre con el que nos estemos relacionando íntimamente nos puede dar pistas de la naturaleza del viaje de transformación al que estamos siendo convocados en ese momento de la vida. Un personaje que puede ser inspirador para una persona, para otra, según sus asociaciones, puede ser más bien una expresión de su villano interno, el rival, el aspecto con el que inevitablemente se entrará en confrontación. En ocasiones la función correctiva de los sueños funciona a modo de caricatura
resaltando un aspecto del que no somos suficientemente conscientes. Un sueño erótico con una celebridad a la que no asociamos cualidades positivas nos pueden estar comunicando no la necesidad de la incorporación de esas cualidades, sino el llamado de atención de que nos estamos comportando o estamos siendo afectados por una cualidad que no está promoviendo nuestro desarrollo, sino lo contrario. El sueño puede funcionar como una advertencia de que nos estamos involucrando o dándole cabida en nuestra psique a un aspecto autodestructivo o nocivo. Sueños homosexuales. Los sueños eróticos con una persona del mismo sexo pueden representar la búsqueda de un equilibrio o maduración a través de una dosis de amor propio, de la integración o reconocimiento de alguna actitud o cualidad que consideremos propia de nuestro género, una reconciliación con aspectos de nuestra feminidad o masculinidad que no se encuentren lo suficientemente cultivados o que hemos estado rechazando. La sexualidad como metáfora o los juegos de palabras. Imágenes relacionadas con la sexualidad en los sueños pueden ser expresión no solo de aspectos místicos o espirituales, sino también de metáforas más básicas y mundanas, como las que se usan en el lenguaje popular. Un recurso para la interpretación de los sueños es traducir la imagen o la metáfora visual o a una metáfora oral o a un juego de palabras con doble sentido. Por ejemplo, la imagen de un sueño nos puede recordar la expresión de estar lamiendo el culo como un modo crudo de manifestar una actitud demasiado servil o de buscar en exceso la complacencia de otros. Alguna imagen sexual nos puede estar invitando a reconocer o explorar el lado oscuro o el aspecto menos visible de alguien en alguna situación. Alguna postura sexual en particular puede aludir a permitirnos ser más activos o pasivos. En Colombia es usual la expresión estar mamado o mamada para referirse a estar muy cansado o agotado con respecto a algo. Un sueño con una imagen sexual relacionada nos puede ayudar a darnos cuenta con respecto de una saturación de la que no somos suficientemente conscientes. El sexo oral en un sueño puede estar relacionado con el tema de la reciprocidad o de la recompensa, con la expectativa de dar y recibir algo a cambio. Puede aludir a una actividad placentera que no es fértil o que es segura porque no hay riesgo de embarazo. Para alguna persona puede relacionarse con una situación de humillación y entre otras muchas más asociaciones que puede hacer cada persona al respecto. La sexualidad en los sueños puede suscitar experiencias y complejos relacionados con el ser deseado o rechazado, con la necesidad de poner límites o de respetar los de los demás, con la entrega, con el dejarse llevar y muchos otros aspectos más. La interpretación de un sueño se considera válida si resulta significativa, movilizadora de reflexión, si aporta un conocimiento nuevo sobre sí mismo o sobre otros.